Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. How are you? Well, thank you very much for this invitation Muchas gracias por esta invitación, to talk about what is in my heart. lo que está en mi corazón. Amén. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Que Dios le bendiga también. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por habernos invitado y es un hermoso tiempo para poder hablar sobre uno de los movimientos más importantes, no solo en Guatemala, sino en América Latina. Cuando pensamos en el movimiento pentecostal, hermanos que nos escuchan, estamos pensando en un movimiento cristiano a nivel global que encuentra su origen en la expresión del día de Pentecostés y en la palabra en Hechos 1:8, donde nosotros podemos ver que el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, de aquí nosotros vemos un énfasis en la práctica de los dones del Espíritu Santo, de la madurez, y es aquí donde tenemos a nuestro invitado, al doctor David Ham, quien nos va a hablar un poquito sobre el elemento pentecostal en la enseñanza. ¿Por qué es importante adquirir conocimiento, hermano David, y llevarnos a esa madurez del conocimiento? Why is it important to get knowledge? Well, I've been in education, learning and teaching education over 40 years, 42 years to be exact. He estado enseñando y aprendiendo acerca de teología durante 42 años. I've been teaching theology for over 30 years. He estado enseñando durante 30 años teología. And as I have taught theology and engaged in education over 30 years, Y creo que durante estos 30 años he estado realmente comprometido en la enseñanza teológica. I also observed how Christianity has changed. Pero veo que el cristianismo ha cambiado. And as has already been mentioned, Pentecostalism has been growing fast Y es oportuno mencionar que el pentecostalismo ha crecido bastante. and expanding around the world, Y se ha crecido en todo el mundo, especially in Latin America and Guatemala. especialmente en Latinoamérica y aquí en Guatemala. And God has been working greatly among Pentecostal churches. Dios está trabajando a través de muchas iglesias pentecostales, But there has been a lack of education, pero eso ha sido la educación laica, which I think we need to recapture, and how education can actually help us. y nosotros debemos aprender que en la actualidad, de hecho, la educación nos ayuda bastante. Help us to be mature Christians. Nos ayuda a ser cristianos maduros. Here's a simple question we have to ask ourselves. Esa es una pregunta sencilla que nos podemos hacer nosotros. The world we live in has serious questions. El mundo en el que vivimos tiene preguntas realmente serias, delicadas, We're dealing with serious problems in the world. porque el mundo está enfrentando muchos problemas. And we Christians are called to be the disciples of Christ Y nosotros, como cristianos, hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. and to offer answers and response to the problems in the Y world. nosotros debemos responder adecuadamente a las interrogantes del mundo. But here, education is really important. Y aquí es donde la educación es realmente importante. You know, Paul in 2 Timothy talks about babes in Christ. Por ejemplo, Pablo utiliza el término en 2 de Timoteo, capítulo 2, los niños de Cristo, los infantes de Cristo. And Ephesians 4, he talks about infants of Christ. Y también Efesios 4 habla acerca de los infantes de Cristo. So he was looking at Christians that are not mature. Y observamos que realmente hay muchos cristianos que no han llegado a la madurez. Christians that are claimed to be belonging to Christ. Los cristianos están invitados a meterse a Cristo, a imitar a Cristo. They claim to be disciples of Christ, Ellos piden que quieren ser discípulos de Cristo, but they are still infants. pero todavía son They're bebés, still babes. todavía son pequeños But the world has serious problems. y no pueden enfrentar los problemas delicados de este mundo. And the babes and infants of Christ cannot actually respond to serious problems in the Y world. de hecho los cristianos bebés o inmaduros no pueden enfrentar para dar respuestas a la situación de este mundo. So Paul is telling us to mature in Christ. Y Pablo nos invita para que lleguemos a ser maduros en Cristo. And this is where education is important. Y por esa razón la educación es importante. So it is important in
in two ways. Es importante en dos áreas, We need to mature in both knowledge and wisdom. porque nosotros es importante porque debemos adquirir conocimiento y sabiduría. When we talk about knowledge, for example, Pero cuando hablamos de conocimiento, por ejemplo, we are talking about knowing what is going on in the world. significa que debemos estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo. See, a world facing serious problems are asking questions. Si el mundo está enfrentando problemas delicados, significa que tiene grandes interrogantes. And the question for us is that whether our answers respond to the questions they ask. Ahora lo que tenemos que revisar es si las respuestas que nosotros tenemos están dándole satisfacción a la necesidad que tiene el mundo. Think about how we parent our children. Pongamos el ejemplo de un padre con su hijo. When mother and father want to teach children, Cuando el papá y mamá le quieren enseñar a los they tell hijos, them what to do. ellos les dicen, esto tienes que hacer. And do this and do that. Haz esto, haz aquello. But then, oftentimes, they do not understand where their children are. Pero muchas veces los papás no logran comprender lo que los hijos están necesitando. And the questions they have in Y las life preguntas que los hijos, las interrogantes and que what ellos they tienen worry about y sus preocupaciones. are not really the questions that we grew up worrying about. Y puede ser que muchas veces no le estamos dando las respuestas que los están afligiendo a ellos. So the question is, do we understand our children? Y la pregunta es, ¿estamos realmente comprendiendo a nuestros hijos? If we do not, Y si no lo estamos haciendo, and the education the answers we give las respuestas que estemos dando do not connect, no conectan, because questions are different than the answers we give. porque las respuestas que estamos dando son muy distintas a las necesidades que ellos tienen. So by education, I mean Christians need to mature in knowledge. Por eso hablo que las respuestas que el cristiano debe dar, las debe dar siendo un cristiano maduro con el conocimiento previo. They need to know what is going on in the world. Y por eso requiere que aprenda qué es lo que está sucediendo en el mundo. But they also need to mature in wisdom. Y si hablamos de madurez en la sabiduría, So Psalm 1, David tells us, el Salmo 1, David nos dice, blessed are the ones who meditates in the word of God. bendito es aquel que The laws of medita en la ley de Jehová. And it's like a tree planted by the rivers of water. Y es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. The laws have to do with the word of God, Porque la ley está contenida en la palabra de and the Dios. rivers of the water have to do with the Spirit. Y los ríos que nosotros vemos The en la palabra de Spirit that Dios gives life. es el Espíritu. Y el Espíritu nos da vida. So we need our Christians to know Scripture, Por eso nosotros debemos ser cristianos que conocen las Escrituras. to be sensitive to the voice of the Spirit, Y debemos ser muy sensibles a la voz del Espíritu. so they will mature in wisdom Y es ahí cuando empezamos a madurar en sabiduría. and respond to the questions and problems in the Y world. solamente así podemos responder responsablemente a las preguntas del mundo. We need to mature in knowledge and wisdom. Debemos ser maduros en conocimiento y sabiduría. Cuando hablamos y pensamos en el movimiento pentecostal, no está basado solamente en una experiencia emocional como muchos creen. Está basado en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, y es en esa, como nosotros le conocemos, la tricotomía humana, en el cuerpo, alma y espíritu, que forman parte de todo esto, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra razón, todo es parte de ello. Sociológicamente, es una de las variantes del protestantismo, como podemos ver el movimiento pentecostal muy fuerte. De hecho, en América Latina y en Guatemala sobre todo, el 82% de los guatemaltecos son pentecostales. Así es de que para nosotros este tema es fundamental y no se reduce entonces cuando pensamos en el movimiento pentecostal a la calle Azusa o a un movimiento en Valparaíso, Chile, o el movimiento que hubo en la primera década del siglo XX en Corea, por ejemplo. Va más allá y se extiende como una manifestación que presenta el libro de Hechos de muchas formas, que va desarrollándose, que va creciendo. Y es así como ahora queremos que nos hable acerca del crecimiento, de ese conocimiento de las emociones, de ese control, de ese crecimiento que se da por medio del movimiento pentecostal.
How do you know about our growing in our feelings and emotions about Pentecostal movement? Well, I talked about earlier about maturing in knowledge and wisdom. Hace unos momentos les estuve hablando acerca de la madurez, del conocimiento y la sabiduría. But unless we sometimes misunderstand what we mean by knowledge. Pero muchas veces confundimos o distorsionamos el significado de conocimiento. In the world, in the secular world, En el mundo secular knowledge means expanding your head knowledge, your intellectual understanding. tiene que ver únicamente con el intelecto. But when we are talking about Christian faith, Pero cuando estamos hablando de la fe cristiana, we are talking about a spirit-filled education. estamos hablando del campo de la educación del Espíritu. That is, being educated by the work of the Spirit. Porque estamos siendo educados por el trabajo del Espíritu. And in 2 Timothy 3:16, we are told that scriptures are inspired by God. Y entonces, 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. And the word inspired means, it's a Greek word that basically says the Spirit of God giving life. Y cuando habla acerca de inspirada, la raíz griega dice que eso fue dado por Dios. So we are not simply maturing in our head knowledge, O sea, no es solamente que tengamos una madurez de conocimiento, but we are maturing in our heart. también tiene que ver con una madurez en nuestro corazón. This is where we talk about feelings and emotions and affections. Y tal como ustedes lo están oyendo, esto abarca las emociones, los sentimientos y los afectos. Reading books give us information, Porque cuando leemos varios libros obtenemos información, but to know God, pero para conocer a Dios we need more than information. necesitamos más que Our información. heart needs to mature. Nuestro corazón tiene que madurar. And where do we do this? ¿Y cómo hacemos esto? This is the question of worship. Esa es la pregunta de la adoración. Christians gather in the context of worship and prayer. Porque cuando los hermanos están en la iglesia, en el contexto de la adoración, When we pray together, ellos oran juntos, when we worship together, ellos adoran the juntos. Spirit Y el Espíritu educates our hearts. les educa el corazón. See, so we learn to trust God, Y aprendemos a confiar en not as Dios, a feeling, no con los sentimientos, but as a deep affection. porque es un afecto profundo. Affection that is deeply rooted in us. Y eso nos empieza a corregir desde nuestro interior. When you see young people Por ejemplo, usted ve a los jóvenes and they say, I love you so much. y ellos dicen, te amo mucho. And then about a week later, Pero una semana más tarde, say, I don't like you anymore. ay, no me gustas. They talk about feelings, Porque ellos están hablando sobre something that sentimientos. comes and goes. Algo que va y viene. When we are talking about maturing in Christ, Pero cuando yo hablo de la madurez we en mean Cristo, deepening our heart affection. entonces el Señor trata con nuestros afectos más profundos. It is similar to how mother loves child. Es como el amor de una madre por su hijo. When mother loves a child, Cuando la madre ama a su hijo, it doesn't come and go. o sea, eso jamás se va a ir, It is deeply in our heart. porque está profundamente enraizado en su corazón. Worship and prayer La oración y la alabanza helps us to deepen our affections for Christ. nos ayuda a mejorar nuestros afectos por Dios. Unless we have this deep affection, Puede ser que no tenga tanto afecto. we cannot know the mind of Christ. Entonces eso significa que no conocemos la mente de We Cristo. cannot understand how God feels the pains of this world. No estamos comprendiendo la manera en la que Dios comprende los sentimientos de este mundo. John 3:16 talks about how God so loved the world. Por eso Juan 3:16 nos habla sobre el amor de Dios por este And mundo. God gave his only begotten son, Jesus Christ. Y por eso Dios envió a Cristo Jesús a este mundo. But we don't understand it with our heart. Pero no lo entendemos todavía desde nuestro We don't corazón. understand the heart of God, the mind of God. No entendemos el corazón de Dios ni la mente de Dios. We don't truly understand John 3:16 Realmente todavía no hemos comprendido Juan 3:16 unless our heart porque no hemos puesto nuestro is corazón connected to the heart of God.
porque todavía no está conectado con el corazón de Dios. Worship and prayer La adoración y la oración connects our heart to the heart of God. nos conectan nuestro corazón con el corazón de So Dios. we see the world and problems of the world Cuando yo veo al mundo y sus problemas, as God sees the world. es la manera en la que Dios está viendo al mundo. See, Christ had compassion on people in the world. Si Dios tiene compasión, vemos cómo Jesús tuvo compasión del mundo. How do we know that with our heart? Ahora, ¿cómo traemos esto a nuestro corazón? Unless we engage in worship A menos que nos comprometamos con la palabra and prayer, y con la oración, where Spirit is present con la presencia del Espíritu and Santo. the Spirit teaches us Entonces el Espíritu nos enseñará. the way of God in Jesus Christ. La manera nos enseñará que Cristo es el camino al Padre. So Christ is the way, Cristo es el camino and we do not know and learn that unless we are mature in worship and prayer. Entonces nosotros vamos a iniciar a madurar a través de la oración y la adoración. Now, people often come to worship service La gente muchas veces viene al culto and they lay out their problems. y ellos hablan acerca de sus problemas. And when they go home, they want their emotions and feelings to be attended to, taken care of. Entonces ellos se van a su casa y ellos sienten como sus situaciones fueron atendidas en el servicio. But worship is more than just dealing with feelings. Pero la adoración es mucho más de lo que tú puedes experimentar en tus sentimientos. Worship is a door La adoración es la puerta that opens for us to walk in. que nos abre el espacio donde nosotros podemos So caminar as we walk into that door, y nosotros debemos atravesar esa puerta. on the other side, Y al otro lado, there's God. ahí está Dios. There's God encountering us. Dios se está encontrando con nosotros. You know, I often think about a sculptor, Eh, carving. Por ejemplo, cuando se tallan las palabras God carves our heart en nuestro corazón to be a beautiful love con su amor precioso so that we can love the world y podemos amar a Dios as God so loved the world through Jesus Christ. así como Dios nos amó a través de Cristo Jesús. Amén, amén. Quisiera agregar algo, doctor Cuellar. Sí, es interesante cómo este desarrollo de la mente al corazón y del corazón para nosotros, cómo nosotros tenemos que aprender a tener ese crecimiento. Un crecimiento que inicia desde el momento en que nosotros conocemos a Dios. Derivado del encuentro con Dios, comienza todo, similar al libro de Génesis. Al mismo tiempo, como escribe el doctor Rigoberto Galvez en su libro sobre el Espíritu Santo, él cita a Jürgen Moltmann diciendo que presenta al Espíritu Santo en el siglo XX y lo presenta como la autorrevelación de Dios para nosotros en estos momentos. Y qué fundamental entonces, porque esto va de la mano con otro aspecto, que va a ser el conocimiento revelado en el misterio, pero en ese misterio que, como expresa el hermano, Dios se va a revelar a nosotros y vamos a llegarlo a conocer para desarrollar esa madurez, para ese crecimiento espiritual que todos necesitamos, y continúa en ese proceso. Cuando pensamos en el pentecostalismo o el movimiento pentecostal, va a llenar y va a hacer ciertos aportes, sobre todo en la posmodernidad, que es la que nosotros estamos viviendo, y pensamos en el querigma, en la forma de la proclama que lleva el mensaje. El doctor Rigoberto Galvez también habla ahí de la evangelización, que es parte de todo esto, la marturia, como se denomina en griego. Podemos pensar también en la didascalía, la enseñanza que nos lleva a lo que es el Espíritu Santo. Pensar en el servicio, la diaconía, como nosotros le llamamos, y pensar en el discipulado. Todos estos elementos que van formando y van creciendo nos hace pensar en la acción, en los frutos del Espíritu Santo. Y qué interesante que todo esto nace con el Cristo resucitado, con el Cordero pospascual, con este mensaje que nos va a cambiar aún en medio de muchos que dicen que esto ha cesado,
que los dones y los frutos comienzan a tergiversarlos a nivel mundial. Pero es aquí donde queremos hablar un poquito sobre la acción y los frutos del Espíritu. Okay, we need to talk about social action and what the Spirit makes through us. Well, I talked about mature in knowledge that attends to head, Okay. intellect. Hemos estado hablando acerca de la madurez del conocimiento. We talked about mature in worship that attends to our heart. Hablamos acerca de la madurez que viene de nuestro corazón. We also need to talk about maturing in our faith practices, work of our hands. Tenemos que hablar también de la fe práctica que necesitan nuestras manos. See, Ephesians 4, Efesios 4 we are told that we are the body of Christ dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo and connected to the head, Jesus Christ. y nos conecta a la cabeza que es Cristo. The church in this world is the body of Christ. La iglesia en este mundo es el cuerpo de Cristo. And we know Paul talks about body has different parts. Y nosotros sabemos que Pablo describe las diferentes partes del cuerpo. And all parts are important. Y todas las partes son importantes. They together are the body of Christ. Las partes en unidad forman el cuerpo de Cristo. So before I talk about social action, Pero antes que hable acerca de la acción social, I want to talk about faith practice within Christian church. quiero hablar acerca de la fe práctica con los miembros de una congregación. So what happens, hands wants to do this, ¿Qué pasa cuando nuestras manos se mueven así? and the feet want to go some other place. Y los pies quieren ir hacia otro lugar. And our stomach says, I'm hungry, Y nuestro estómago dice, tengo hambre. and my mouth says, no, I'm going to close my mouth. No, don't eat. Y nuestra boca no quiere, no tiene el deseo de comer. What I'm talking about is unity. Lo que estamos hablando es acerca de la unidad. We have to acknowledge that we all serve Christ. Nosotros debemos saber que todos servimos a Cristo. There are not two heads, one head. No hay dos cabezas, hay una sola cabeza. Every part of our bodies are connected to head. Cada parte del cuerpo está conectada a la cabeza. So when we talk about faith practice, Y vamos a ver acerca de la fe práctica. we talk about church's relationship with the world. Entonces tenemos que hablar acerca de la relación de la iglesia con el We mundo. need to think about how the world sees the church. Tenemos que ver ahora cómo el mundo está viendo a la If church iglesia. is divided, Y la iglesia lamentablemente está if dividida they fight over all the time, porque ellos están desenfocados todo el tiempo. and the world doesn't want that church. Y el mundo necesita ser tocado por la iglesia. They're not just abandoning church, but they're also abandoning Christ, who is the head of the church. No estar solamente en la iglesia, sino tienen que estar conectados con Cristo. So I am talking about social witness. Estoy hablando de esos testigos sociales, So how the world sees the church. cómo el mundo está viendo la iglesia. So peace, Por eso la paz, unity. la unidad. These should be two themes that bind the parts of the body together as one body of Christ. Esas son cosas que deben estar en el cuerpo de Cristo. Then we can talk about how this church Cuando hablamos acerca de esta iglesia, needs to do social action in the world. necesitamos hacer acción social en el mundo. Now we know in Luke 4, Por eso debemos buscar, we were told that Jesus was anointed with the Spirit. debemos saber que el Señor nos ha ungido con su He was espíritu. anointed to preach the gospel to the poor Nos ha ungido para predicar el evangelio a los pobres and bind the brokenhearted. y para restaurar todo lo quebrantado. I talked about earlier how the world has serious problems, Hace unos momentos indicaba cómo el mundo tiene problemas serios and the world needs healing. y el mundo necesita ser sanado. The world needs answers to their serious questions. Necesita respuestas a sus serios problemas. And that is why Christ has built this church. Y por esa razón Cristo construyó esta iglesia. So the church can be an answer to the problems in the world. Para que la iglesia sea la respuesta a los problemas del mundo. So here, I think we also need to talk about being practical. Por eso ahora tenemos que hablar de un área práctica. You know, you mentioned about the fruit of the Spirit.
Tú hablabas acerca del fruto del Espíritu. That is, we can talk about the gifts of the Spirit, Y si hablamos de los dones del but Espíritu, also we need to talk about fruit of the Spirit. tenemos que hablar también del fruto del Espíritu. That is how we attend to the actual practical matters of this world. Tenemos que hablar de las cosas prácticas que podemos hacer por este mundo. You know, Jesus talks about how he is a vine, Por ejemplo, cuando he is a tree, él menciona acerca del and árbol, we are branches. tiene Ramas. ramas. Yeah. So here's a simple way of talking about it in Scripture. Es una forma sencilla de hablar de la Escritura. So how do you know if it is a good tree? ¿Cómo tú sabes que es un árbol bueno? Tree may have a fancy branches, Pues tiene muchas but ramas, if it does not bear fruit, pero probablemente no tenga it's fruto. not a good tree. No es un buen Now, it árbol. may have fruit, Él tiene que dar árbol, but el fruto. you taste it. Y cuando tú lo pruebas, If it tastes bad, y si sabe mal, it's not a good tree. no es un buen árbol. So the world needs the church to bear good fruit. El mundo necesita que la iglesia produzca buen fruto. We need to attend to the matters of the poor. Tenemos que atender las necesidades de los pobres. We need to heal people that are hurt. Tenemos que sanar el corazón de las personas. All of these are real practical signs that the world sees for the church to be a good fruit, a good Esas tree. son señales prácticas donde el mundo puede ver que la iglesia es un buen árbol que está dando buen fruto. So social action is more than just doing things. La acción social es más que hacer cosas. It is doing what Christ commanded us to do Es hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. so that they will come to know Christ Y esa es la manera en la que ellos van a conocer a Cristo. and have relationship with Christ Y tendrán una relación con and Cristo. have the fullness of life, vida plena, fullness of life in Christ. Ellos tendrán una vida plena en Cristo. Amén. Doctor, ¿quisiera agregar algo? Estoy seguro que sí. Qué importante hablar de la plenitud y de la llenura del Espíritu Santo, que es lo que nos lleva a ver el fruto del Espíritu. Y sin duda, cuando nuestro hermano David Hamp está hablando acerca también del fruto, estamos relacionándolo con los dones del Espíritu Santo, que en griego es el caris. Y ese caris es un regalo. Dios ha diversificado esos regalos para su iglesia, para ser usados por ella, para capacitarnos, para desarrollarnos, para encontrarnos con el Señor en donde estemos. Y eso es lo maravilloso para la iglesia de hoy, para toda la iglesia de Él. Esa iglesia invisible, peregrina sobre la faz de la tierra. Amén, amén. Retomando nuevamente sobre el tema del pentecostalismo, y hemos escuchado acerca de los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero quisiera hablar un poquito acerca de los dones del Espíritu que trata el doctor Rigoberto Gálvez en su libro. Y es que cuando miramos los dones del Espíritu como un regalo inmerecido para la iglesia, para nosotros, pero incondicional de parte de Dios, que se va a una relación íntima entre nuestro Creador y nosotros como creyentes, y nos va a poner a la vista el hacer visible las acciones sobrenaturales del Espíritu en la vida de la iglesia. Y es ahí donde pues nosotros en la teología, en el estudio de, como nosotros le llamamos, la neumatología, el estudio del Espíritu, vemos divisiones acerca de los dones de la enseñanza, por ejemplo, y la predicación derivados de Efesios capítulo 4, donde se derivan los dones. Podemos encontrar ahí los dones de apóstol, profeta, de maestros, pastores. Podemos ver también los dones milagrosos o de milagros, que son el de sanidades, el de hacer milagros. Qué interesante se comienza a ver todo este estudio. Los dones de orden administrativo, el saber administrar la iglesia es un don y un regalo de Dios también. Muchas veces nosotros nos vamos a solas ciertas áreas, pero los dones administrativos también están. Hace también y tipifica los dones de tipo extático, por ejemplo, el hablar en lenguas, que muchas veces en el pentecostal hemos reducido a solo hablar en lenguas, pero es muy abierto, no podemos reducir
el Espíritu Santo. No solamente está el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, el discernimiento de espíritu. También nos encontramos con dones de orden sapiencial, de conocimiento o filosófico, como lo podríamos llamar también, que son los dones de sabiduría, el don de ciencia, que lo vemos muy bien con Daniel, se ejemplifica muy bien. Los dones de orden y sobrenatural como la fe y la profecía, que el doctor lo llama metafísicos, como se diría en algún momento. Pero es aquí donde nosotros ahora queremos hablar un poquito más sobre el pentecostalismo y el movimiento pentecostal. ¿Qué nos podría decir nuestro hermano doctor? How could you say about Pentecostalism? Well, let me go back to what I said earlier about importance of education. Déjame hacer un pequeño resumen de lo que he dicho. And there I talked about information. Estuve hablando acerca de información. We need to be informed of what is going on in the world. Necesitamos estar informados plenamente de lo que sucede en el mundo. And then I talked about formation, Pero también estamos hablando de formación, that how worship and prayer form our hearts to imitate the heart of God. que la adoración y la oración forman nuestro corazón para conocer a Dios. And I want to talk about transformation. Pero también tengo que hablar sobre transformación. So the work of Pentecostalism over the years El trabajo del pentecostalismo durante todos estos años has focused on how God transforms individuals. ha estado enfocado solamente en la transformación de los individuos. And this is what I meant to imply when I said spirit-filled education. Por eso yo estoy hablando acerca de implementar el campo de la educación del Espíritu. Education that is connected La educación está conectada to the work of the Spirit. con el trabajo del Espíritu. So what it means is you have to listen to the voice of the Spirit. Y lo que significa eso es que aprendes a escuchar la voz del Espíritu. You have to discern, you have to distinguish which is the voice of the Spirit, which is not the voice of the Spirit. Disciernes y distingues lo que es la voz del Espíritu y lo que no es la voz del You Espíritu. have to be able to discern between what is the work of the Holy Spirit Comenzamos a ser capaces de entender cuál es el trabajo del and what is Espíritu the work of spirits in the world. y cuál es el trabajo del Espíritu en el mundo. So when I talk about transformation, Cuando hablo acerca de transformación, I mean how God can use education to transform individuals. me refiero a que Dios puede usar la educación para transformar a los individuos. Now, this is where we do actually take the work of the Spirit seriously. Por esa razón es necesario que tomemos la educación del Espíritu de una manera muy seria. So we are not simply talking about reading books and getting information. No me refiero a solamente leer libros para obtener información. We are talking about how the Spirit uses these tools to change us. Ahora, todo lo que nosotros estudiamos se transforma en una herramienta que nos hace útiles para transformar el mundo. So I meant to talk about earlier how, God transforms us into the image of Christ. Y por eso estuve hablando hace unos instantes de cómo Cristo nos transforma y nos da la imagen de Cristo. Genesis 1 Tú sabes, Génesis 1 talks about how God created us. habla sobre la creación y cómo Dios nos formó. And it says God created Adam and Eve according to the image of God. Dice que Dios creó a Adán y Eva con la imagen de Dios. That imago Dei, image of God. La imago Dei, la imagen de Dios. So all of us have this image of God in us. Todos nosotros tenemos la imagen de Dios dentro de nosotros. And this is the ability for us to know God and imitate God. Y esto nos da la habilidad para conocer a Dios y para imitarlo. But then we human beings fail, Pero nosotros los Adam. seres humanos fallamos con Adán. and we became depraved, we became sinners. Entonces nosotros nos depravamos, nos convertimos en pecadores. But Christ came into this world Y Dios irrumpió en este mundo and redeemed sinful humanity. y nos redimió a todos los seres humanos. But here's an important point. Pero aquí hay un punto importante. Christ Cristo represents the image of God that is perfected. representa la perfección de la imagen de Dios.
what we were created to be according to the image of God, Y aunque nosotros fuimos creados de acuerdo a la imagen de Dios, Christ perfected it. Cristo la perfeccionó. Christ fulfilled what it is to be created in the image of God. Cristo Christ is the perfection of the image of God. Cristo es la perfección de la imagen de Dios. You know, Jesus says, Cristo dice, I am the way yo soy el camino, and the truth la verdad and the life. y la vida. In other words, if you want to know what it's like to be created by God, Por ejemplo, si tú quieres conocer cuál fue la vida diseñada por there's Dios, full potential as a human being, todo el potencial del ser humano, vida plena, la vida plena, then look to Jesus Christ. tienes que observar a Cristo And the Jesús. Spirit is the one that works in us Y el Espíritu es el que trabaja dentro de and nosotros. turns us into the image of Christ. Y entonces nos devuelve la imagen de Dios en Cristo. Pentecostals Los pentecostales demonstrate how a spirit transforms han individuals. demostrado que el Espíritu transforma a los individuos. So it's more than just shouting hallelujahs. Es más que gritar aleluya, It's about being conformed into the image of Christ. sino que tiene que ver en cómo Cristo se forma dentro de ti. What God wanted from us, Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? we find answers in Christ. Nosotros encontramos respuestas en Cristo. And if we look to Christ, Tenemos que observar a Cristo. we will be like Christ Debemos ser como Cristo and pleasing to God. y agradar a Dios. Amén, amén. Doctor, yo lo vi anotando mucho. Así es, qué interesante cómo nuestro hermano David habla acerca de esos atributos comunicables de Dios hacia nosotros, que nos ha trasladado para que nosotros veamos esa doctrina del Espíritu Santo, que no se quede en una doctrina, sino que debe pasar a la parte vivencial de nosotros como iglesia. Y es ahí donde entendemos por qué es el Paracletos, el que está al lado de nosotros, el Espíritu Santo, que se ha quedado para habitar en la iglesia. En algún momento en la teología podríamos decir que es la inmanencia de Dios. Jesucristo trascendió los cielos, pero nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros desarrollemos, conozcamos a Dios y no nos quedemos como niños pequeños, sino que nos desarrollemos a una madurez tal como Él la desea. Y aquí en la tierra hasta la parucía, el Espíritu Santo va a estar con nosotros y va a seguir trabajando, porque en las diversas eras el Espíritu Santo ha trabajado y seguirá trabajando. Y eso es maravilloso, Amén. saber de que el Espíritu Santo de Dios estará con nosotros. De ahí que el Espíritu Santo conduzca la historia de la iglesia, conduzca desde el momento del movimiento pentecostal, de ese primer movimiento en el siglo I de la era cristiana hasta el día de hoy. Amén. Bueno, estamos contentos, agradecidos con el Señor y de aprender. Yo doy gracias al Señor y hermanos y a la Iglesia de Dios Evangelio Completo, que ha invitado a nuestro hermano David Hahn, que hoy nos está enseñando acerca del pentecostalismo maduro, ¿verdad? Iniciamos con la primera pregunta. Nuestra hermana licenciada Silvia Figueroa, ella nos pregunta, ¿me podrían explicar por favor la diferencia entre el pentecostalismo y el neopentecostalismo? Can you say something about difference in Neopentecostalism and Pentecostalism? Well, I can talk about the difference between the two, Quiero decirles algunas diferencias entre las dos, but I also want to talk about how we can speak to the unity in Christ. Por ejemplo, quiero hablarles acerca de cómo se habla de la unidad de Cristo. Over the history of Christian church over the last 2,000 years, Acerca de la historia de Cristo durante 2000 años atrás, there have been many movements in the church. hubieron muchos movimientos en la iglesia. You have Catholic Church, Tenemos a la iglesia católica, and then Orthodox Church, la iglesia ortodoxa, and then you have the Reformed Church, la iglesia reformada, and then out of the Methodist, los metodistas, Baptist, los there are bautistas, many churches that came out muchas iglesias que vinieron in the después history of Christian church. en la historia de la iglesia cristiana. So the history is always progressive, moving. La historia siempre ha ido en progreso, en movimiento It's continuo. not static and fixed.
jamás ha estado estática, quieta. And when Christianity is rooted in certain culture and context, Por ejemplo, cuando una iglesia cristiana se sitúa en algún contexto, it can also take on a distinctive form. toma algún tipo de identidad. So you can talk about the difference between Neo-Pentecostalism and Pentecostalism, Ahora sí hablamos de las diferencias entre pentecostalismo y neopentecostalismo. and as a part of historical movement. Tiene que ver con este movimiento histórico. You can also talk about in terms of theological difference En términos teológicos, las diferencias in what one believes, what does not believe. tienen que ver con lo que unos creen y lo que otros no creen. You can also talk about in terms of practical difference, También podemos hablar de diferencias what one prácticas. actually practices, what one does not practice. ¿Qué es lo que ellos practican y qué es lo que no practican So nosotros? Pentecostals believe in experience of baptism with the Holy Por Spirit. ejemplo, los pentecostales creen en el bautismo del Espíritu Santo. They believe in the practice of healing, divine healing. Ellos creen en la práctica de la sanidad, orar por sanidad. And some Pentecost churches practice foot washing. Y, por ejemplo, algunos pentecostales creen en el lavatorio de pies. So you can look at how Pentecostals do certain things and believe certain things, and Neo-Pentecostals do not. Por eso usted puede observar que los pentecostales creen en algunas cosas y practican esas cosas, mientras los neopentecostales no. I think Neo-Pentecostalism places strong emphasis on how God uses our human resources to improve life situation. Porque en algunas ocasiones los neopentecostales, ellos observan cómo Dios puede dar algunos recursos para trabajar. And we can talk about ways in which these two movements are different. Y estos dos movimientos son diferentes. But I also want to talk about how important it is for us to see that all Christians belong to one Christ. Ahora, lo que tenemos que enfatizar ahora es que todos los cristianos deben seguir a Cristo. And while we talk about differences, Y si estamos hablando de diferencias, we also need to think about in terms of church's relationship to the world. tenemos que ver también la relación que las iglesias tienen con el mundo. So my encouragement is that we also think about how we are one in Christ. Ahora, yo les digo a ustedes y les animo a We're diciéndoles united que in Christ. debemos tener unidad en Cristo. So the question for me, more important question for me, La pregunta más importante para is mí, whether you're Neo-Pentecostal or Pentecostal, em, whichever one you are, o sea, no importa si tú eres pentecostal o the neopentecostal. question is, do you belong to Christ? La pregunta es, ¿estás imitando a Cristo? Do you believe Christ to be ¿Crees quién es Cristo? the way, the truth, and ¿Tú crees que life? Jesús es el camino, la verdad y la vida? Not a way, No solamente un the camino, way. es el camino. Not a truth, No solamente una verdad, but the truth. la verdad. Not a life, but the life. No una vida, sino la vida. There is no other source to give you vida plena, only Christ. No hay otra manera de obtener una vida plena solamente en Cristo Jesús. So I want to talk about in the sense of unity in Christ. Por eso debemos ser muy sensibles a la unidad en Cristo. Creo que es importante resaltar también de que el neopentecostalismo es una división, sociológicamente hablando, de cómo se divide a la iglesia. Los podemos dividir en iglesias históricas, pentecostales, neopentecostales e incluso carismáticas, que es otro de los Yes. grupos que se ha colocado aquí. Pero el movimiento neopentecostal es un movimiento mucho más moderno, más contemporáneo a nosotros en ese sentido, diciendo que es mucho más reciente y nace tanto del movimiento pentecostal, pero queriendo unir el estudio y la razón. Ese es el énfasis en que inicia el movimiento neopentecostal. Ahora, el movimiento pentecostal como tal nace, como lo decíamos, en el Cristo resucitado. Va a pasar a la era apostólica y eso es importante. Las
padres de la iglesia lo van a tener también la apostólica, desde el inicio, la apostólica, los padres de la iglesia. Vamos a ver a un Agustín de Hipona hablando acerca de ese mover del Espíritu Santo también, y eso va a trasladarse a la reforma protestante, que va a llegar con nosotros con el movimiento wesleyano. Y eso va a darnos ciertas posturas, la postura pentecostal, que es esos distintivos que nosotros tenemos, ese ADN pentecostal que nosotros tenemos, que afirma que en la conversión el creyente recibe al Espíritu Santo de manera completa, no parcializada, tal como lo muestra Romanos 8:14, Romanos 9:17, Gálatas 3:1 al 5, y con un énfasis en la experiencia del Espíritu posterior a él, posterior a la conversión. Y qué importante se va marcando todo esto, hablar, porque tiempo nos haría falta, de la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, que, como repito, no tenemos que reducirlo a solo al hablar en lenguas, que esa es la característica ahora pentecostal. Tenemos que ver dones, fruto y todo lo que con ello abarca la neumatología y el Espíritu Santo en el movimiento pentecostal. ¿Podrían explicar el don de ciencia? I don't know how to say it, but gift of science. Yeah. Well, God uses different means to remind us, Cuando el Señor nos usa, Él nos recuerda also show us y nos muestra how God is present with the people of God. cuando la presencia de Dios está con la gente. When we talk about signs, Por ejemplo, cuando hablo del don de ciencia, that's what the question is, right? sí, And we are talking about something that is visible, hablamos acerca de algo que es visible, something that points to what is ultimate. algo que está correctamente. So, for example, Por ejemplo, when you drive, cuando usted está conduciendo, you see a sign in the street, usted ve todos los rótulos en la calle and the sign will sometimes say one way. y alguno de esos dice un camino, una ruta. Then you go this direction of arrow, Usted ve una flecha con esta dirección, not the other direction. no a la otra dirección. So imagine what will happen if you go the other direction. Ahora imagine si la flecha está hacia la derecha y You'll, usted va a la izquierda, you'll see a car coming towards you. Algún vehículo puede venir enfrente de usted Then trouble. y entonces hay un problema. So when we talk about signs, Cuando hablamos acerca del don de ciencia, we need to be thinking about signs that point us to God. vamos a hablar acerca del conocimiento de la ciencia de Dios, Signs that point us to Christ. la ciencia que nos habla de Cristo. But yet, the signs is not the ultimate purpose of God. Y esas señales son multipropósitos en Dios. Sign is a means God uses to take us to where God is. Y esas señales nos van a llevar a donde Dios está. So we shouldn't be just excited about signs. O sea, usted tiene que estar atento a las señales. We should be excited about God that we get to encounter through these signs. Y nosotros debemos estar atentos para saber que esas señales nos están llevando a un encuentro con Dios. So while I appreciate that there are different signs God shows us, Ahora, hay diferentes conocimientos que Dios nos puede mostrar. so that we don't get lost. Y muchas veces nosotros podemos perderlos. But yet, the ultimate, most important thing is La cosa más importante es the encounter with God, encontrarnos con Dios, not the signs themselves. no las señales en sí mismas. Signs always point us to God. Las señales siempre nos van a direccionar hacia Dios. It is the means God uses, tool God uses to deepen our relationship with God. Por eso yo digo que siempre Dios va a usarnos como unas herramientas para bendecir a otros cristianos. Amén. Doctor, usted quería complementar la respuesta del don de ciencia. Qué interesante el don de ciencia y el don de sabiduría. Voy a agregar uno más para aprovechar el tiempo. Cuando vemos el don de ciencia y el don de sabiduría, yo ejemplifico con José y con Daniel. Son los dos ejemplos clásicos que les coloco a mis estudiantes. Uno, porque nos muestran, el don de ciencia muestra el problema. Eso es lo que intenta realizar. Dios nos muestra la situación. Y eso se da con Daniel cuando Nabucodonosor lo manda a llamar. Y también se da con José cuando el faraón está con sus sueños.
y ellos tienen que demostrar el problema que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo se da el don de sabiduría en ellos, porque el don de sabiduría les enseña cómo actuar en medio del problema. Por eso es que a ambos, al tener el don de ciencia y el don de sabiduría, los colocan como segundos a cargo de los imperios que les toca que vivir. A José en Egipto y a Daniel con Nabucodonosor en Babilonia. Amén. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que me parece muy buena. Todas son muy buenas, todas. Nuestra hermana Ana Gómez. Algunos teólogos, pastores o líderes cristianos protestantes hablan de que el Espíritu Santo y sus dones ya no están vigentes para estas fechas, que solamente fue en Hechos, en el momento de Pentecostés. ¿Podrían hablar si están vigentes los dones? How do you think about the gifts of the Spirit? They are vigent right now? They are They are available. working, available right now? Well, when we speak of the gifts of the Spirit, Cuando hablamos de los dones del Espíritu, I know there has been different theological views on the gifts of the Spirit. tenemos que hablar acerca de algunos abusos teológicos que se han dado sobre los dones del Espíritu. And I want to first of all, talk about incorrect views about gifts of the Spirit. Primero, quiero hablar acerca de algunos usos incorrectos de los dones del Espíritu. And first of all, there are those who believe the gifts of the Spirit are no longer working. Quiero hablar de aquellos que piensan que hoy ya no están trabajando en función los dones del Espíritu. And if we want to look at, practical proof, Y si nosotros queremos una prueba práctica, and you know that that perspective is not correct. y muchas veces la respuesta no está siendo dada de una perspectiva correcta. Because you see a lot of Pentecostals in the world Porque miras muchos pentecostales en el that mundo practice the gifts of the Spirit. que practican los dones del Espíritu. We know that there are over 650 million Pentecostals in the world. Y estamos hablando que hay alrededor de 63 billones de pentecostales alrededor del mundo. And all of them practice the gifts of the Spirit. Y todos ellos practican el uso de los dones del Espíritu. And Paul talks about in 1 Corinthians 12, Y Pablo nos dice en 1 Corintios 12 then all of us are gifts of God. que todos nosotros tenemos los dones del Espíritu de Dios. God has given us different gifts. Y Dios nos ha dado diferentes dones. And these gifts function together in the church. Pero estos dones deben funcionar juntos en la iglesia. So in his mind, all of us En su- exercise gifts of the Spirit, Y en su mente él pensaba que todos estos dones los hemos recibido and the exercise of the gifts of the Spirit, y nosotros debemos ejercitar esos dones del Espíritu. that is what makes the church of Christ. Porque eso es lo que identifica a la iglesia como iglesia de Cristo. We see God is alive. Porque nosotros vemos que si We- Cristo está vivo, we see God is present. si Dios está presente, We see God transforms individuals si vemos que Dios transforma a los through individuos the exercise of the gifts of the a Spirit. través de la ejecución de la función de los dones del Espíritu. So I want to first of all say, gifts of the Spirit are working. Por eso yo digo, los dones del Espíritu sí están en función. And those who say no, Y todos aquellos que dicen que no, all you have to see is how fast Pentecostals are growing in the world. pues ellos pueden ver cómo el pentecostalismo ha crecido rápidamente en el mundo. And the second incorrect view, El otro punto de vista incorrecto, that they limit the number of gifts. ellos limitan el número de los dones. The gifts of the Spirit are many. Los dones del Espíritu son muchos. Now, when we speak of the gift of the Spirit, Cuando hablamos de los dones del Espíritu, we think about someone having healing gift. por ejemplo, decimos que alguien tiene el don de sanidad, But Scripture doesn't mention all the gifts in the church. porque la Escritura no menciona todos los dones del Espíritu en la Escritura, Some person in the church may not have a gifts of healing, porque algunas personas tienen el don de sanidad, but she may always smile pero ellos no andan sonriendo todo and el has a tiempo. gift of hospitality. Otros tienen el don de la hospitalidad.
making others feel welcome. y hacen que los otros se sientan bienvenidos. We have a different kind of gifts operating in the church. Tenemos una gran cantidad de dones operando en la iglesia. We're often simply thinking about like healing gift Debemos dejar de pensar solamente en el don and de gift sanidad, of tongues. el don de lenguas. I'm telling you, the scripture tells us gifts of the Spirit are many. Yo te quiero decir que los dones del Espíritu son muchos. All the members of the church who belong to Christ are given gifts of the Spirit. Por eso todos los cristianos de la iglesia deben imitar a Jesús y utilizar los dones del And Espíritu. all of these gifts are working in unity Y todos los dones deben trabajar en unidad to do the work of God. para hacer el trabajo de Dios. Amén. Interesante porque si decimos, y hay varias posturas, ¿sí? En la que nos están preguntando es sobre la postura cesacionista, que es muy fuerte entre algunos grupos de hermanos. Hay una segunda postura abierta pero cautelosa, hablan de la tercera ola. Pero cuando hablamos del movimiento pentecostal, estamos afirmando que en la conversión el creyente recibe al Espíritu Santo. Por lo tanto, es una plenitud completa. Dios no hace las cosas a medias. Dios sigue trabajando y nos capacita, así como lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y en esa porción de la palabra dice que vino para capacitar a la iglesia. Por eso es que es el Paracletos que se ha quedado para hablar en la iglesia y acompañarla en todo su peregrinaje. Por lo tanto, si Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, sigue actuando en la misma forma. Y cuando digo Dios, no estoy refiriéndome solo a la cristología, solo a la teología de Dios, sino estoy ampliándome a todo lo que Él es, el ser de Él, la presencia de Él en nosotros. Al mismo tiempo sigue actuando y sigue capacitando a su iglesia con los diversos dones. Por lo tanto, no podemos limitar al Espíritu Santo como muchas veces nosotros lo queremos hacer con nuestra razón. Nosotros queremos hacerlo de esa forma. Y la clave hermenéutica, la herramienta básica y fundamental sigue encontrándose en la Biblia, en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos detengamos y no limitemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y no ha cesado. Los dones los podemos ver como el Señor sigue, después de esa degeneración del libro de Génesis, sigue generando y regenerando vida el día de hoy por medio de su Espíritu, porque Él es el que convence de juicio, justicia y de pecado al ser humano. Y eso es parte del don de Dios. Así es de que no limitemos. Los dones siguen vigentes el día de hoy para que trabajemos en la obra del Señor. Amén, amén.